Pero en esta mañana hay un tema tremendo. Un tema que espero Dios, yo sé que Dios lo puede hacer, pero si uno no le permite, Dios es un caballero y no va a hacer nada. Pero si usted abre su corazón el día de hoy, Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos quieren un cambio radical en su vida? Quieren ver algo nuevo, algo que digas, wow, estoy cansado de esto, estoy así, estoy de esta manera. Pero sabe, la respuesta está en Cristo. Y cuando tú quieras ver removido tus ideas, tus pensamientos, déjaselo a Dios. Dios es especialista en cambiar nuestra forma de pensar. Y cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, seguro que tu acción y mi acción, tu actitud y mi actitud van a comenzar a cambiar. Y a cambiar porque van a cambiar, hermano. Sí. Dios comienza a moldear la vida del hombre, pero cuando el hombre le permite. A veces sí, Dios trabaja en mi vida, pero no te metas aquí. Trabaja en mi vida, pero no te metas en esta área, porque esto es mío. ¿Sí? No. Aquí es necesario depender de Dios. Amén. Y confiar en Dios al 100 por 1. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en este día? Déjale las cosas, lo que sea, hermano de Dios, y Dios va a comenzar a obrar. Y el tema de esta mañana se llama: la honra es principio de vida y salud. La honra es principio de vida y salud. Wow, este tema, hermanos, es algo extraordinario cuando lo podemos entender y comenzamos a aplicar en nuestras vidas. Te aseguro que tu vida jamás será igual. Cuando estábamos en Guatemala, hubo una gran cantidad de conferencias, seminarios para pastores, para líderes y para feligreses. Pero algo bien interesante que de, no sé, 15, 30, 45, unos 45 mensajes que estuvimos escuchando durante 3 días, el punto número 1 era la palabra honrar. Honrar, que tenemos que honrar. ¿Quieres que tu vida comience a dar un giro diferente? ¿Quieres que tu vida comience a cambiar? ¿Quieres que tu vida pueda ser transformada? ¿Quieres que tus hijos sean transformados? ¿Quieres que tu esposa sea transformada? ¿Quieres que tu esposo sea transformado? Comencemos a honrar. ¿A quién? A Dios primero. Si esto lo tengo bien claro en mi vida, hermanos. Mientras que no honremos a Dios, no va a suceder nada en nuestra vida. Seguiremos como hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años desde que viniste a Cristo. Y muchos justificamos: ay, pastor, calmado, estoy en el proceso. Pero recuerda que el proceso, hermanos, tiene que tener un tiempo. Estoy de acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5 años a lo mejor estamos en un proceso, pero ya después 15, 20, 30, 40 años y estoy justificando que estoy en el proceso de Dios, creo que pues no estoy dejando que Dios haga algo nuevo en mi vida. Cuando al contrario, tenemos que ver nuestro proceso de cambio. Porque una persona que viene a Cristo tiene que comenzar a dar ¿qué? Frutos de quién? Del Espíritu. Comenzar a ese amor que dice que por amor Él se entregó, ¿sí? En una cruz. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para con el prójimo? ¿Estamos realmente dando el amor que recibimos de Cristo, dándolo hacia afuera? El amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza. O sea, todos esos frutos es lo que el Espíritu, cuando comienzas tú a venir a Cristo, comienzas a sentir su presencia, comienza a ser lleno, eso comienza a fluir, debe de fluir.
Sí, la Escritura dice muy claro. Si alguno está en Cristo, que somos ahora que nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas que ahora somos criaturas nuevas, pensamiento nuevo, un corazón nuevo. O sea, todo es una parte de una transformación, hermano. Es como la metamorfosis, no sé si esté correcto, de la mariposa. ¿Sí? Creo inicia, ¿cómo inicia? Siendo un gusanito, sí, una larva, un gusano, después de un proceso comienza a ser una preciosa mariposa. ¿Estoy de acuerdo? ¿O estoy mal? Mande. Sí. O es como la rana. La rana nace de una larva y luego un botete, no sé si se conoce el botete o no sé, en algunos lugares le llaman de otra manera, y después le salen patitas y después viene finalmente a cumplir su ciclo de vida siendo una rana y después muere. Uno, como viene a Cristo, hecho todo un caos, un desastre, y Dios comienza a transformarnos a través del proceso, poco a poco, hasta darnos una figura perfecta delante de los ojos de el Creador, aquel que te dio la vida, hermanos. Amén. Porque Él es el que nos dio la vida. Está dentro del plan perfecto de Dios, de haber creado los cielos y la tierra, haber separado las tinieblas y la luz, la tierra del mar. O sea, dentro de los planes, todos esos planes, estábamos usted y yo. Y creó al hombre, dice, para que se enseñoreara de toda la faz de la tierra. Después, dice, cayó en sueño al hombre y de su costilla, por eso las mujeres nos tienen que agradecer mucho. ¿De dónde fue formada la mujer? ¿De dónde? ¿De dónde, Lupito? Yo la otra me las conté y me faltaba una y me di cuenta que ahí nació mi mujer. Y vaya que experimento precioso, hermoso. ¿Sí o no? A ver, den un fuerte aplauso por sus mujeres, por sus esposas, ¿verdad? Porque son hermosas. Sí, Dios las puso en su lugar. ¿Para qué? Para hacerlo feliz. Amén. Bueno, esa es otra cosa. Hablamos de la honra, que la honra nos dará vida y salud. Ok, mirábamos la semana pasada, hablábamos sobre un personaje tremendo que era Obed-Edom, cómo Dios bendijo su vida solamente por ser obediente. Había entendido sobre el arca del pacto, fue y la puso en un lugar en su casa, no fue y la puso en el San Juan o en el sótano, la puso en medio, por ahí un lado de la sala de su casa, y por haberle dado ese lugar, dice que solamente fueron, ¿qué? 3 meses, y Dios bendijo la vida de Obed-Edom, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, primera, segunda y tercera generación, dice la historia, fueron bendecidos porque un día un hombre le abrió sus puertas a la presencia de Dios. Cuando él pone eso ahí, la gloria de Dios comenzó a descender sobre su casa y dice la Escritura que todo fue prosperado. Animales, verduras, fruta, todo lo que estaba a su alrededor, hermano. Y eso es lo que Dios va a hacer o está haciendo en nuestra vida cuando comenzamos a abrir nuestra vida a su presencia. Cuando usted y yo comenzamos a honrarle, Dios va a comenzar a bendecir tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. No sé cuántos son fundadores aquí en esta mañana, pero aquí hay varios. Y yo no sé si ustedes recuerden, el primer mensaje que Dios dio a mi corazón para transmitirlo a la iglesia, ¿saben cuál fue? El primer mensaje era aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto, yo no recuerdo cuántas veces he predicado lo mismo, pero para mí es hacer énfasis que no hay nada mejor que poner a Dios
en primer lugar. Que Dios sea la prioridad, hermano. Ese ha sido el anhelo de nuestro corazón y sé que es el anhelo de Dios para sus hijos. Que nosotros, ¿usted cómo se siente cuando su hijo le obedece? Cuando su hijo es un muchacho bien portado, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo se siente? Feliz, contento, agradecido. Uy, parece uno pavo real. Uy, ¿no? Aquí está el bebé diamante con nosotros. Ahora, wow. Estamos felices porque está nuestro hijo acá. Pero imagínese si usted se siente así, ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros somos obedientes? Cuando hacemos lo que Él nos manda a hacer. ¿Cómo se siente Dios? ¡Wow! Son mis hijos. Y son mis hijos. Y ellos me honran. ¿Cómo yo, dice el Señor, no los voy a honrar? Amén. Entonces, en todo esto, hermanos, el primer mensaje, hermanos, tenemos que aprender a amar a Dios. Hermanos, que la prioridad sea Dios en tu vida. Yo no estoy diciendo que tienes que venir a la iglesia los 7 días, 7 de 24 o 24/7. No. Lo primero es en tu intimidad, ¿sí? Con tu relación, en el camino, en el carro, en tu casa, en la fábrica. Y no es vitacilina, es la presencia de Dios, hermano. Porque dicen que en la casa y en la oficina debe estar vitacilina, pero aquí no hay vitacilina. Aquí es Dios. Cuando tú vayas en tu carro, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, que Dios esté en tu mente, que Dios esté en tu corazón, que tú, hermano, vayas en el carro, Dios te amo, Dios, o sea, que tus labios expreses el lenguaje de Dios. Que en todo momento, cuando estés cociendo, cuando estés haciendo tortillas de harina o haciendo algo, que esté Dios en tu mente. Pero cuando nosotros metemos a Dios en nuestros pensamientos, hermanos, tu vida va a estar en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Ahí es cuando entendemos que la prioridad debe ser Él. ¿Sí? Y posteriormente entramos a la escuela, al instituto. Y en uno de los estudios, en uno de los módulos, apareció el lema que nosotros tenemos acá ahora. Y nuestro lema es amar a Dios sobre todas las cosas. Esto lo tenemos bien centrado y lo tenemos bien entendido. Que Dios debe ser el number one en nuestra life. El número 1 en nuestras vidas. No. Nomás me junto con gringos en la semana y olvídate. Se me olvida el español. Así que I'm sorry por ustedes, pero yo voy a tratar de... Pero bien. Entonces encontramos, hermanos, el lema perfecto para familia de familias. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y servir a la comunidad. Eso nos encanta, hermanos. A cada iglesia Dios le revela la visión y la misión. Dios nos ha revelado esa visión. La visión nuestra es establecer el reino de Dios en el corazón de todos para poder entrar a un reino diferente. Dice que Jesús vino a irrumpir el reino de las tinieblas y a establecer su reino. Por eso Dios nos ha traído de tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces, Dios, por eso la visión es ahí, establecer el reino en nuestras vidas. ¿Cuál reino? ¿Tinieblas o de luz? El reino de Dios en nuestras vidas. Y después nos ha puesto amar al prójimo y servir a la comunidad. Hemos creído que sirviendo a la comunidad de alguna manera estamos llevando el mensaje de salvación, hermanos. De amor. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino. ¿Y qué es lo que hacía? Él hacía buenas obras, él hacía grandes milagros, él le mostraba a la gente el mensaje más poderoso, el mensaje de amor de Dios para ellos. Eso es lo que hacía. Entonces es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amarle a Él sobre todas las cosas, amar al prójimo y servir a la comunidad. Cuando vamos a las comunidades, nosotros somos felices. Que aunque tengamos que esperar 3 horas para cruzar a Maniadero, 1:30 para el regreso, hambre, sol, todo eso que uno vive, eso no nos detiene. ¿Por qué?
porque hay una obra que tenemos que hacer. Y llevar y sembrar la semilla. Ahorita mirábamos en la clase la ley de San Gálatas, ¿qué dijimos? 16 o 7. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, un día vas a cosechar. Y sabes, nosotros no lo hacemos porque pensando en lo que vamos a cosechar, pero se mira, hermanos, el fruto aquí con nosotros. ¿Por qué Dios ha prosperado todo este lugar? Porque muchos de ustedes han sembrado aquí. Porque muchos de ustedes honran a Dios domingo tras domingo. Y eso no crea, Dios lo mira. Y por ello este lugar es tan bendecido. Somos una iglesia bendecida. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Aleluya. Bien, ahora sí voy a entrar al mensaje. Hoy vamos a hablar de un personaje, híjole, de veras. Yo le recomiendo que lea la historia de José. Un hombre, dice la escritura en Génesis capítulo 37, 2. Génesis 37, 2. Dice que José era de 17 años. Ahora, ¿por qué quiero compartir con ustedes esta prédica de José? Porque José, hermanos, tiene una gran enseñanza. José nos muestra que a pesar de las grandes dificultades, de sus malas experiencias, de su angustia, su persecución, su prisión y todo lo que él vivió, finalmente, Dios lo bendijo poniéndolo como gobernador de Egipto. Dice la escritura que fue el segundo hombre más importante sobre la nación de Egipto. Wow, cuando tú lees esto te das cuenta, hermanos, que lo que usted y yo pasamos no es comparable a lo que este hombre vivió. Y aún así, este hombre permaneció. Claro, tuvo sus momentos de miedo, de temores y lo que seas, pero nunca dio un paso atrás, nunca retrocedió, sino al contrario, cada experiencia lo motivaba para seguir adelante. Había entendido que había realmente un propósito de Dios para él y para poder llegar a ser gobernador, para poder ocupar el lugar más importante sobre la nación de Egipto, él tenía que ser procesado. Él tenía que vivir pruebas, tenía que vivir momentos difíciles. Porque Dios, hermano, a todos sus hijos que son llamados, Dios los va a procesar de alguna manera. Ahora, no podemos malinterpretar, ¿sí? Porque muchas veces las pruebas no vienen de Dios. El enemigo también viene a atacar tu vida, como vino a atacar la vida de ¿quién? De Job, ¿sí? Vino Satanás y le quitó todo, hasta dejarlo sin nada. Le vino una enfermedad como la lepra, estando tirado ahí, hermano. Pero ¿qué dice la escritura, la historia de Job? Que finalmente Dios le devolvió más de 2, tercera, cuarta parte de lo que había perdido y lo hizo el hombre más sobresaliente sobre la faz de la tierra. Eso fue en la vida de Job, ¿sí? En la vida de José, este hombre, hermanos, primero dice la escritura que José era el hijo que más amaba Jacob por ser nacido en su vejez, ¿sí? Y Jacob le tenía una alta estima.
José, aparte de tener grandes cualidades, Dios lo había dotado con un don muy especial. Por eso le llaman José, ¿el qué? El soñador. Porque él tenía el don de interpretación de sueños. Entonces, cuando alguien soñaba algo, José venía y lo interpretaba. Y esto, claro está, número uno, sus otros hermanos o medios hermanos no lo aceptaban. Y número uno, fue rechazado porque Jacob le manda hacer una capa hermosa, un regalo especial. Y cuando los hermanos miran eso, comienza, dice la escritura, la historia, que esos hombres comenzaron a tener una gran envidia y lo comenzaron a acechar, ¿sí? Acechar, a atacar. Es como en todas las familias, ¿verdad? Siempre pasa algo así. Las envidias y todo lo que tú quieras. Después, cuando ellos expresan un sueño, José se los interpreta y no les gustó. Sí. Entonces, wow, comienzan a maquinar. Y eso me llama la atención porque en la escritura también dice en Corintios que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. El enemigo siempre está maquinando el cómo destruir la obra de Dios. ¿Y quiénes son parte de la obra de Dios? Nosotros, ¿cierto o no? O sea, él siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, tenemos que estar alertas. Entonces comienzan a acechar. Y dice la escritura que hay 3 sucesos importantes. José, a los 17 años, es vendido. Primero lo es echado a una fosa, ya sabemos. Después es vendido por los mercaderes a Potifar, a un oficial, sí, del gobierno de Egipto, un hombre importante. Lo venden como esclavo. Número 2, es acechado por la esposa de Potifar, ahorita lo vamos a ver, y es enviado a prisión 2 años. ¿Sí? Y posteriormente, de los sucesos que él vivió, padeció, porque fueron muchos años, finalmente, a la interpretación de los sueños de Faraón, fue llamado a ser parte del sistema del gobierno de Egipto. Llega un día Faraón, le pone el anillo, donde le da la autoridad de ser el asistente del palacio y finalmente llega a ser gobernador, teniendo control de todos los bienes de Egipto. Pero la misma Biblia dice que Dios estaba con él. Y cuando Dios está en nuestras vidas, pase lo que pase, venga lo que venga, tú vas a permanecer, hermanos. Debes de permanecer, porque Dios con nosotros. Así que un joven con un proceso difícil. Génesis 37:2. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que José le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Otra rayita para el, pues imagínense, siendo el consentido y luego de chismoso, pues claro que lo que tenían que odiar. Porque, pues, ¿a quién le cae bien un chismoso? ¿A usted le caen bien los chismosos? No. Ay. Entonces venía José a decir, fíjate, papá, que Rubén, que Judá, que Benjamín. Pues, entonces, dicen, es que se lo ganó. No. Comenzaron y después, dice, a los 17 años, fue llevado a la casa de Potifar. Dice, fue vendido
a un oficial egipcio. Génesis 39:1. Vamos a estar desarrollando esto. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio, y Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Quiere decir que este era un personaje no común, era un personaje que estaba en alta estima ante faraón, y ahí es donde va a dar José. Y wow, pues imagínate, del pozo, amenaza de muerte de sus hermanos, es vendido como esclavo. Se puede estar imaginar ese proceso. Tristeza, miedo, soledad, temor. 17 años, un niño como quién. ¿Quién tiene a alguien como el Emiliano? No, el Emiliano tiene 14, ¿no? Pero bueno, entonces, como Elías, o sea, solo. ¿Qué va a hacer de tu vida? ¿Cuántas preguntas vendrían a la vida de José? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero parece que el rumbo de su vida comienza a dar un giro, y de ser esclavo, ahora comienza a ser sirviente en la casa de Potifar. Bueno, hasta ahí va bien. Pero, bueno, aquí hay algo hermoso que me llama la atención. Potifar miraba las acciones de José y miraba que era un hombre justo, honesto, íntegro. Entonces, por esas características o cualidades, Potifar lo pone como su asistente personal. Ya no era el criado, ya no era el sirviente, ahora era el jefe de los sirvientes. Dice en el 39:5, desde el día en que José se quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor, dice, el Señor, o sea, Dios, comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Y todos los asuntos de la casa marchaban excelentes. La cosecha y los animales prosperaron. O sea, qué hermoso. Porque podemos ver, cuando la bendición llega a tu vida, no solamente tú eres bendecido, sino todos aquellos que estén a tu alrededor comienzan a ser bendecidos. O sea, por ti, mucha gente va a ser bendecida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, muchos van a ser bendecidos, aunque no lo merezcan. Pero Dios es tan bueno. ¿Cierto? No dicen que el sol sale para buenos y malos. Y Dios es tan bueno, hermano, que cuando Él bendice, va a bendecir también a los que están a tu lado. Entonces, esto es lo que estaba pasando. José está ahí y por causa de este joven, Dios comienza a bendecir la casa de Potifar, ¿sí? Comienza a bendecir sus bienes, todo lo que estaba, sus cosechas, sus animales. Lo mismo que pasó con Obed-Edom. Ahí está lo mismo. Lo que yo hice hace un momento. Por causa de la obediencia de Obed-Edom, todos fueron bendecidos. Aquí por causa de José, todos son bendecidos. Sí, todo lo que estaba a su alrededor era bendecido. ¡Wow! Entonces, ahora, ¿cuál es la causa? ¿Sabes cuál era la causa? La causa era que José honraba a Dios. Que en la vida de José, el número uno estaba Dios. ¿Sí? Génesis 39:2. Vamos a ver por qué. ¿Por qué José tenía éxito en todo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Génesis 39:2 dice, porque el Señor, ¿qué? Estaba con José. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que José era un hombre que honraba a Dios. Que para la vida de José no había nada más que Dios en él. Para él era la prioridad, a pesar de lo que es todo lo que había vivido hasta ese momento. Pero como dicen por ahí, no falta una mosca en la sopa, que todo iba tan bien que de repente, dice en el capítulo 39:8, encontramos el 39:7, dice que José era
hermoso, guapo, así como yo. Ah, o como, bueno, usted póngale nombre, pues, no se ponga celoso, hermano. Abraham, no te pongas celoso. O sea, Dios tuvo misericordia de mí, me hizo así, mi hijo, pues, ¿qué voy a hacer? Cada que me levanto en la mañana voy al espejo y le digo, Señor, gracias por este gran personaje que has creado, tan guapo. Y salgo bien motivado. ¿Cómo lo ves, hermano José? ¿Verdad? Nos terapiamos. No que estemos fellitos, pero si tú dices, estoy guapo, pues. Bueno, así era, dice. En el 39.6, mija. No, en la parte baja, bueno, en la parte baja del 39.6, José era un joven muy opuesto y bien, ¿qué? Si les digo, miren, ¿qué hubo? No es grasa, es nervio, hermanos. Entonces, por causa de su físico, el 39.7, por causa de su físico, dice que la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Sí. Cochino, ¿verdad, Normita? Cochina. Me encanta cuando me dice cochina. Pero ¿a quién se le ocurre, no? Pero bueno, en todos lados pasa. Bueno, dice que esta mujer, yo no sé, creo que Reina Valera dice diferente, pero aquí habla de deseos sexuales. Y esta mujer, hermano, ni siquiera volteó a la derecha ni a la izquierda, vino ante él y dijo, ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella. ¿Y qué hizo Potifar? ¡Ay, no hay nadie! Estamos solos y véngate para acá. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Ay, es cierto. José, bueno, José, pues estamos hablando de José. O sea, la esposa de Potifar miró con buenos ojos a José y lo invitó a la alcoba. Traía, nada, vestía bien sexy. Bueno, ¿para qué le cuento? No mueva su imaginación. ¿Y qué dijo? No, José dijo, pues no, pues, aquí no hay nadie. Vénganos tu reino. Me salió bien espiritual. Vénganos tu reino, llegaste a tu... No es cierto, no es cierto, ¿eh? No es cierto, no dijo eso. No, dijo el hermano que sí. No. Entonces dice que, ¿qué hizo Potifar? Potifar, pues, ay. Bueno, Potifar era el patrón de José, pues. Bueno, ¿qué hizo José? Vino, gracias a Dios que están atentos a la predicación, lo estoy haciendo adrede. Ahorita están poniendo atención. Pero ¿qué hizo José? ¿Corrió a la alcoba o corrió hacia afuera? Qué bronca, si todo iba tan bien. Y ahí viene el enemigo a meterle esas cosas malas a aquella mujer. Ay. El niño sonriente y haciéndole cosquillas. No es cierto, ¿eh? Pero José era un hombre de Dios. Y él había decidido servir a Dios. Y no podemos andar en dos aguas, un día aquí y otro día acá, ¿cierto? Entonces, José determina huir y sale corriendo. Y aquí no saben qué. Y no es chisme. La mujer, ante su impotencia, al no caer en sus deseos, José, ¿qué hizo esta mujer? Comenzó a gritar, a hacer un escándalo, llamó a sus oficiales, miren, me quiso violar, y bla, bla, bla. Le cuenta a Potifar, Potifar viene, se molesta, y ¡frum! Lo manda a prisión. También que iba todo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas todo está bien, vamos bien, wow, todo bien? De repente, una enfermedad. De repente viene otra. De repente viene otra. Y ay, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Párale, Señor. Pero déjame decirte que todo es parte de un proceso. O sea, esto lo tenemos que
Entender, lo tenemos que asimilar, hermano. ¿Sí? Entenderlo, que no es fácil. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. O sea, nadie ha dicho que no va a haber problemas. Y José estaba entrando en un proceso más de su vida. La cárcel, 2 años. Padre Santo. Y está... ¿No escucha? Sí, bueno. Bueno, lo que pasa es que como están grabando. Bueno, cuando José está en prisión, Dios ahí lo usa. Y lo usa como interpretador de sueños. Dice que un día estaba ahí un hombre que era el copero del rey y un panadero. Entonces, pues el copero es el que atendía al rey. El panadero es el que le hacía los pastelitos a Faraón, bueno, a Faraón, el rey Faraón, a Faraón. Le hacía, entonces dice que un día el copero tiene un sueño, el panadero tiene otro sueño, se lo dicen a José, José lo interpreta a uno para vida y a otro para muerte. ¿Sí? Al copero, cuando el faraón le llama al palacio, Faraón tiene en alta estima y reubica el trabajo del copero con él en el palacio, y al panadero lo manda a matar por lo que había sucedido. Pero eso era la respuesta a lo que José le había interpretado. Eso es lo que sucedió en la vida del copero y del panadero. Cuando el copero sale, José le dice, por favor te pido que le digas a Faraón que aquí estoy, que mande por mí. Pero como cuando todo, esto es normal en nuestra naturaleza, cuando todo está bien, pues todo se nos olvida, ¿no? Y copero jamás tocó el tema de José. Se olvida de José, ahí su vida, se va, está con Faraón. Pero un día Faraón tiene unos sueños. El sueño de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Ahí se va la historia. Y estaba afligido Faraón. Y es cuando se acuerda el copero y le dice, ¿sabes qué? En prisión hay un joven, bueno, que ya no estaba tan joven, hay un joven que interpreta los sueños que me interpretó a mí. Entonces Faraón inmediatamente manda por José. José viene, le interpreta los sueños, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, significan que van a ser 7 años de prosperidad y 7 años de sequía. ¿Sí? Cuando Faraón comienza a experimentar esto, se da cuenta que José no era un hombre común, sino era un hombre bendecido por Dios. ¿Sí? Entonces lo invita a palacio y es donde lo hace. Dice la escritura que a los 30 años José fue traído al palacio y es cuando lo pone como gobernador. Preciosa la historia. Un hombre bendecido porque honraba a Dios. Y la escritura nos dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice, 1 Samuel 2:30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Ahorita mirábamos la profecía de Leví, de la tribu de Leví, sí, hijos de Jacob. Dice que los de la rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, escucha esto, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. ¿Qué está hablando aquí? ¿Sí? 1 Samuel 2:30. ¿De qué se trata esto? Esta palabra era para el profeta Elí, sacerdote Elí. ¿Sí?
No sé si ustedes recuerdan el desorden de los hijos de Elí. Dice que estos jóvenes tenían un llamado de parte de Dios, pero hicieron todo lo contrario. Y dice que los hijos de Elí hacían un desorden en el templo, en la entrada del templo, hacían orgías. Entonces Dios los reprueba. Y el más afectado y reprobado es Elí, su padre, por consentir las acciones de sus hijos. Por eso Elí termina, sí, por esta palabra le dice: te prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes, pero sin embargo honraré a los que me honran. ¿Sí? Así que, ¿por qué Dios había cuidado a José durante todo el proceso de su vida y finalmente lo puso en alta estima? ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que le honran. Y si nosotros comenzamos a honrar a Dios, nuestra vida va a comenzar a ser diferente. Este es un principio de vida y salud. Es cuando todo comienza a cambiar. Cuando yo decía hace un momento, cuando tú pones a Dios en primer lugar y comienzas a hacer las cosas a un lado, ¿sí? Y te enfocas en Dios. Dios, si eres bendecido, vas a ser bendecido más. Vas a ser prosperado más. Amén. Entonces, dice que el significado bíblico de honrar, para ir entendiendo, la palabra honra se deriva del hebreo kavod, ¿sí? Y que indica gloria, ¿sí? Honrar a Dios y a los, por ejemplo, honrar a Dios y a los padres, ¿qué implica? Recuerden que hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas largura de vida, sin importar quiénes sean, qué hayan hecho o qué estén haciendo. Sean buenos o sean malos, son tus padres, son aquellos que te dieron la vida. Por ello tenemos que honrarlos. ¿Sí? Ahora, honrar, ¿qué implica honrar? Honrar es obediencia, respeto, admiración y retribución. Si el sinónimo de honrar es respeto, estima, gloria y admiración. O sea, cuando nosotros honramos a Dios, le estamos reconociendo, le estamos respetando y sobre todo lo admiramos por lo que Él es. No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es soberano, Él es majestuoso. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esa parte. Ahora, honrar, lo podemos honrar de muchas maneras, de muchas formas. Decían ahorita Proverbios capítulo ¿qué? 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Escucha esto, qué tan importante es, aún en medio de las finanzas, aunque mucha gente le caiga mal o nos odie, porque hablamos de honrar a Dios a través de las finanzas, este es un mandato de Dios. ¿Qué dice? Honra al Señor ¿con qué? Honra, ¿dice o no? Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Ay, si soy un ganadero, ¿cómo puedo yo honrar a Dios? Que cuando yo venda en ganado, lo tengo que honrar con lo que yo obtenga de mi ganancia, ¿sí o no? Estoy honrando a Dios porque Dios me dio el ganado. Si yo soy un profesionista o tienes un oficio, de todo lo que tú hagas, como que no me vayan a criticar ni a juzgar, pero todo lo que tú hagas en tus cosas, tienes que honrar a Dios. Y Dios nos dice, honrame con el 100%. Una parte nada más. Decíamos en la charla que tuvimos el lunes, una charla extraordinaria. Para aquellos que vinieron me van a poder, ¿verdad?, decir. Una charla excelente, bien explicada, sobre cómo honrar a Dios. ¿Sí?
Entonces, la iglesia tiene que, esa es una enseñanza. Todo en la iglesia, toda la escritura es una enseñanza. Y aquí dice que tienes que honrar a Dios. A lo mejor, si eres un poco tacaño, porque sí somos unos que otros, ¿no? Un poquito amarrados. Pero bueno, hasta ahí trabaja Dios. Decía el pastor, si te cuesta trabajo dar el 10, el 15, dar el 8, el 9, el 10, y si te cuesta mucho, comienza con el 1%. Si ganas 100 pesos, un peso para Dios. No se pongan serios, ¿eh? No me he salido del tema. Estamos hablando de honrar a Dios. Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos honrar a Dios? Podemos honrarlo a través de ¿qué? De esto. Ahora dice, el 3:10. Entonces, cuando tú comiences a honrar a Dios en tus finanzas, ¿sí? Él llenará, escucha esto, Él llenará tus graneros, tus tinajas, se desbordarán del mejor vino. Wow, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? ¿De qué otra manera puedo honrar a Dios? ¿Sabes también de qué manera? Aceptando a tu esposa, aceptando a tu esposo con sus grandes virtudes o con sus grandes debilidades. Ámalo, acéptalo. Cuando tú lo aceptes, estás honrando a Dios porque Él es quien. Bueno, es tu prójimo. Ahorita vamos a tocar un poquito, digo, no sé cuánto tiempo. Padre Santo, apenas voy ahí empezando. Padre Santo. To be continued for the next week. No, no es cierto. Entonces tenemos que aprender a honrar a Dios, hermano. Honra a tu esposa. Miren, otra enseñanza. En la vida de José, ¿sabe cuál fue? Que José, el no haber aceptado la invitación de la esposa de Potifar, ¿sabes qué hizo? Honró ¿a quién? A Potifar. Honró al esposo. Ahorita que leíamos en la mañana, como va todo relacionado. Cuando Dios le está profetizando a los hijos cuando Jacob está profetizando a los hijos de él, fue a Rubén, ¿verdad? Al que se metió con la esposa, fue Rubén. Rubén era el hijo mayor de Jacob. Entonces, antes de morir Jacob los reúne a los 12, que serían finalmente las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, Rubén era el más grande, tenía cualidades, pero era tremendo. Y dice la historia, y dice Jacob, tú reprobado, porque tú mancillaste mi cama y te acostaste con tu madrastra, mi esposa. Sí, tú me deshonraste metiéndote con mi mujer. O sea, ahí hablamos, una cosa es honra y otra es deshonra, es lo contrario. ¿Sí? Y por haber deshonrado, tuvo sus consecuencias. ¿Sí? Así que José honró a Potifar. Entonces hay muchas maneras de honrar. Ahora, por falta de tiempo, en Éxodo capítulo 20 habla de 10 mandamientos. 4 son con relación a honrar a Dios, o 5, y 5 son para honrar al prójimo. ¿Sí? Rápidamente, no quiero que se me vayan porque después ya ustedes conocen los 10 mandamientos, ¿cierto? Si no, un día se los doy. Pero bueno, es otra cosa, los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos, pasa el tiempo, viene Jesús, está un día reunido con sus discípulos, vienen los fariseos, los intérpretes de la ley, vienen y le ponen al más chicho de todos, y le dicen, ve tú y pregúntale al maestro cuál es el mandamiento, o cuáles son los mandamientos más grandes. Lo que lo estaban probando, ¿cierto? Entonces, Mateo 22, 36, 40. Mateo 22, del 36 al 40. Veamos algo muy importante. Y dice, viene este intérprete de la ley, lo confronta y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Escucha, en la ley de Moisés. Estaba hablando, recuerden que los fariseos
eran especialistas en la ley, en la palabra. Ellos creían, basaban su vida en el Antiguo Testamento, en el Torá, en el libro del Pentateuco, los libros de Moisés. Bueno, ahí estaba. Entonces le dice este hombre, ¿cuál es el mandamiento? Y quería quedar bien delante de todos ahí y querían hacer quedar mal a Jesús. Lo estaban probando. Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, ese es el primer mandamiento. El segundo, ese es el primer mandamiento, dice. El segundo mandamiento es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, sigue. Y le sigue contestando Jesús y le dice, toda la ley y la exigencia de los profetas se basan ¿en qué? En estos dos mandamientos. ¿Sí? Porque, por si usted no sabía, aparte de los 10 mandamientos, había como 600 decretos y estatutos que el pueblo de Israel tenía que cumplir en su tiempo. 600. Imagínense. Pero ahora, hablábamos en la mañana, es más difícil para nosotros, porque un día Dios te va a llamar a cuentas y te va a decir, tú hiciste y no hiciste. Para nosotros es más complicado, porque amar a Dios sobre todas las cosas no es tan fácil. Y amar al prójimo, mucho menos. Porque ¿cuánto de nosotros nos cuesta aceptar a las personas? Sin importar el nivel. ¿Sí? Sea o no sea, tenga o no tenga, lo tenemos que amar y lo tenemos que aceptar. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces un día Dios va a demandarnos todo esto. Pero bien, ahí está Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a honrar, a seguir honrando a Dios? A través de nuestra vida, volviendo a los mandamientos. Porque todos los mandamientos, si tú lees los 10 mandamientos, no harás ídolos, no cometerás adulterio. O sea, unos son para Dios y otros son para el prójimo. Hay uno que está muy bueno, que es el de el día del reposo. Solo Dios te dará 6 días y uno será del reposo. Ese reposo es que la iglesia tiene que guardar un día para la iglesia, para adorarle, para la gran fiesta. ¿Sí? Esa es una fiesta. Ese día es cuando nosotros como iglesia decidimos venir a celebrar la resurrección de Cristo. Es cuando venimos a celebrar a un Cristo resucitado. Es cuando venimos a alabar y glorificar a ese Dios vivo, aquel que vive y mora para siempre en tu vida. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora aquí. Celebrar a ese Dios maravilloso. Entonces, hermano, honrar a Dios implica muchas cosas. Por eso, hoy quiero decirte que en medio de todo eso, en medio de tu caminar, con tus acciones, con tus actitudes, también honramos a Dios. Con nuestro comportamiento, con nuestro caminar. Aún en medio de todo lo que tú vivas, aún en medio de tu enfermedad o de lo que estés pasando, tenemos que honrar a Dios. Y cuando tú comienzas a experimentar esa honra, Dios te dará una vida nueva. Y más que nueva, una vida saludable. Porque antes teníamos nuestro corazón enfermo y ahora venimos buscando una sanidad. Y Dios lo puede hacer. Así que sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Cuando tú buscas la santidad, tú estás honrando a Dios. Aleluya. Cuando tú levantas tus manos, tú estás honrando a Dios. ¿Sí? Cuando tú doblas tus rodillas, tú estás honrando a Dios.